Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un mecanismo esencial para entender cómo evolucionan las reglas que nos gobiernan. La derogación de la ley. ¿Cómo deja una norma de estar vigente? ¿Qué sucede cuando, bueno, una nueva regla choca con una antigua? Suena técnico, sí, pero es un proceso clave para la vida del derecho. Tenemos aquí unos documentos que analizan justamente esto, bajo el título Derogación de la ley. Nuestro objetivo hoy es desgranar las ideas fundamentales que presentan estos textos. Queremos hacerlo de una manera clara, accesible. Vamos a ver qué es exactamente derogar, quién puede hacerlo, cómo juega la jerarquía entre normas, el factor tiempo, e incluso si una ley puede, digamos, morir por simple olvido o falta de uso. Exacto. Vamos a analizar a fondo los conceptos centrales que exponen estos materiales, desde lo más básico hasta ejemplos concretos. La idea es captar por qué este mecanismo es tan vital para la seguridad jurídica y, bueno, para el orden dentro de cualquier sistema legal. Veremos cómo las propias fuentes nos guían. Muy bien, pues. Empecemos por el principio. Las leyes nacen, pero también mueren. ¿Cómo se produce esa muerte legal? Ahí es donde entra la derogación, ¿no? Fundamentalmente sí. La idea clave que resalta el material desde el inicio es esta. Una ley solo se deroga por otra ley. Es decir, una norma jurídica pierde su fuerza, su vigencia, únicamente porque una norma posterior así lo dispone. La propia palabra, nos recuerdan las fuentes, viene del latín derogare, que originalmente significaba algo así como proponer la anulación de una ley existente. Y esa anulación siempre es explícita, como un anuncio formal de esta ley ya no vale. No siempre es tan directo, ¿no? Los documentos distinguen dos maneras principales en que esto ocurre. Primero está la derogación expresa. Aquí no hay duda. La nueva ley lo dice con todas las letras en alguna parte. Queda derogada la ley anterior, o una fórmula similar. Es claro. Segundo, tenemos la derogación tácita. Esta es más sutil, ¿eh? Requiere interpretación. Ocurre cuando hay una incompatibilidad clara entre lo que dice la nueva ley y la antigua, o cuando la nueva ley regula de manera completa toda la materia que antes trataba la norma vieja. Aquí es donde aplica el principio clásico lex posterior deroga priori. La ley más nueva prevalece sobre la más vieja. Las fuentes subrayan que esta incompatibilidad o regulación completa debe ser evidente. Esa derogación tácita suena a que puede generar cierta incertidumbre, ¿no? Si hay que interpretar, si hay incompatibilidad. Sí, definitivamente. Identificar una derogación tácita a veces requiere un análisis jurídico detallado, como veremos luego con los ejemplos que proporcionan los textos. No es tan automático como la expresa, claro. Los materiales también mencionan, bueno, una distinción histórica del derecho romano, citando a Modestino, abrogatio para la supresión total de la ley y subrogatio para una modificación parcial. Aunque hoy usemos derogación de forma más general, esta idea de si el cambio es total o solo afecta a una parte sigue siendo muy relevante. O sea que la muerte de la ley puede ser completa o solo de algunas de sus partes. Vale. Exacto. Y un punto importante que remarca uno de los autores citados en el texto, Josep Regla, es que la derogación no es un accidente, no ocurre por casualidad, es un acto formal, intencionado, una decisión consciente del poder que crea las normas. Es, digamos, parte de la función legislativa. Vale. Sí, es parte de la función legislativa. Eso significa que solo el Parlamento o Congreso puede derogar leyes. ¿Qué rol juegan otros actores como los tribunales, por ejemplo? Principalmente, sí. La derogación es una función del poder legislativo. Los documentos lo fundamentan haciendo referencia a textos constitucionales. Mencionan los peruanos, por ejemplo, que otorgan explícitamente al Congreso la facultad de dar, modificar o derogar leyes. Es una de sus competencias centrales. Ahora bien, hay matices importantes. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, puede declarar que una ley es inconstitucional. Esa declaración, como explican las fuentes, expulsa a la ley del ordenamiento jurídico por ser contraria a la norma suprema, a la Constitución. Aunque técnicamente no es una derogación legislativa, el efecto práctico es muy similar. La ley deja de aplicarse. Entendido. Es una vía distinta pero con un resultado parecido. Prácticamente, la ley deja de existir en el sistema. Ahora, cuando el principio dice «la ley se deroga por otra ley», ¿a qué nos referimos exactamente con ley? ¿Solo a las que aprueba el Parlamento formalmente? A las leyes formales que salen del poder legislativo. Incluye también otras normas que tienen el mismo rango o fuerza que una ley.
Pensemos en decretos legislativos, decretos de urgencia, ciertas ordenanzas como las regionales o municipales en sus ámbitos de competencia, tratados internacionales incorporados, básicamente normas con la misma jerarquía o peso dentro del sistema legal. Si no fuera así, el principio de que ley deroga ley se quedaría muy corto, perdería coherencia. Como se subraya, esta regla aplica a todo el derecho, público, privado, civil, administrativo. Es un pilar del sistema. Tiene sentido, porque si no, muchas normas quedarían fuera de este mecanismo de actualización. Pero claro, si hay tantas normas de distinto tipo y nivel, ¿qué pasa cuando chocan? ¿Puede un reglamento municipal derogar una ley estatal? Supongo que aquí entra la jerarquía. Exactamente. La jerarquía normativa es fundamental y los materiales lo abordan directamente. Es un principio básico. Una norma de rango inferior no puede derogar a una de rango superior. El ejemplo que se da es muy ilustrativo. Una ordenanza municipal no puede contradecir ni eliminar una ley nacional o la Constitución, porque éstas están por encima en la escala jerárquica. La fórmula que se usa para explicarlo es sencilla. Para que una norma X pueda derogar a una norma Y, la norma X tiene que ser de rango igual o superior a la norma Y. No puede ser inferior. Y esto a menudo se visualiza con la famosa pirámide de Kelsen, que los documentos mencionan como una forma de entender esta estructura, ¿verdad? Correcto. La pirámide de Kelsen es un modelo gráfico que ayuda a entender esta jerarquía. La Constitución en la cima, seguida por tratados sobre derechos humanos, en algunos sistemas, luego las leyes y normas con rango de ley, después los reglamentos, y así bajando hasta las normas más específicas. Los textos refuerzan esto, aludiendo a disposiciones constitucionales, como la peruana mencionada, que obligan a los jueces a preferir la Constitución y la ley sobre cualquier norma inferior si hay conflicto. La jerarquía busca poner orden, evitar el caos normativo. Vale, la jerarquía establece quién puede derogar a quién. Pero los textos también abordan otra dimensión crucial, el cuándo. ¿Cuándo empieza a aplicarse la nueva ley y mata a la vieja? ¿Puede afectar a situaciones que ya ocurrieron? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pues sí, este es el principio de irretroactividad de la ley, un pilar absoluto de la seguridad jurídica. Los documentos lo explican en conexión con mandatos constitucionales. La regla general es que la ley nueva entra en vigor, normalmente al día siguiente de publicarse oficialmente, como indican las fuentes, y se aplica a las situaciones y relaciones jurídicas existentes desde ese momento hacia el futuro. No suele afectar a hechos ya consumados ni a derechos que ya se habían consolidado bajo la ley antigua. Has dicho no suele. ¿Significa que hay excepciones? Sí, la principal excepción que se suele mencionar y que los textos recogen es en materia penal, pero solo cuando la nueva ley es más favorable para la persona acusada o condenada. En ese caso, sí puede aplicarse hacia atrás, retroactivamente. Pero fuera de supuestos muy tasados, la ley mira hacia adelante. Las fuentes ponen un ejemplo práctico con una ley universitaria peruana y aclaran que esa ley afectaría a los estudiantes que empezaran sus estudios después de que entrara en vigor, pero no cambiaría las condiciones de los que ya estaban estudiando bajo el régimen anterior. Proteger las expectativas legítimas es clave para que la gente pueda confiar en las reglas del juego. ¿Protege de que te cambien las reglas a mitad de partido? Tiene lógica. ¿Y qué pasa con las leyes que ya estaban derogadas? Imagina que se deroga la ley que a su vez había derogado a otras más antiguas. ¿Esas leyes antiguas resucitan? ¿Vuelven a la vida? Buena pregunta. Los materiales son muy claros al respecto, basándose en la formulación del principio. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. Es decir, derogar una ley que derogó a otras no las revive automáticamente. Una vez que una ley ha sido formalmente derogada, sigue derogada. Para que volviera a tener efecto, haría falta una nueva ley que de forma expresa decidiera recuperarla, lo cual sería en esencia crear una nueva norma con contenido antiguo, no una resurrección mágica. Entendido. No hay leyes zombies que vuelvan solas. Hablando de seguridad jurídica y leyes muertas, ¿qué ocurra con esas leyes que figuran en los códigos pero que en la práctica nadie cumple o aplica? ¿Puede una ley morir por simple abandono o desuso? Los textos introducen aquí el concepto de desuetudo. El desuetu es precisamente eso, la idea de que una norma podría perder su fuerza vinculante por no ser aplicada de forma generalizada y constante durante mucho tiempo, o porque surge una costumbre social contraria, lo que se llama costumbre contra legem.
Históricamente, las fuentes señalan que el derecho romano llegó a admitir esta posibilidad. La veían como una especie de derogación tácita por el consentimiento popular manifestado en la no aplicación. ¿Pero eso sigue siendo válido hoy? Suena un poco caótico que una ley deje de valer porque la gente no le hace caso, ¿no? Exacto. Ahí está el kit de la cuestión. Los sistemas jurídicos modernos, como el que describen los materiales, poniendo como ejemplo el peruano y citando una sentencia relevante del Tribunal Constitucional, generalmente rechazan el desuetudo como causa de derogación. La razón principal es, una vez más, la seguridad jurídica. Admitir que una ley puede perder vigencia por el simple paso del tiempo o por la inobservancia crearía una incertidumbre enorme. ¿A partir de qué momento exacto una ley cae en desuso? ¿Quién lo decide? Sería muy difícil de gestionar. Entonces, la fuente confirma esta aparente paradoja. Una ley puede estar totalmente ignorada en la práctica, pero seguir siendo legalmente válida. ¿Es así? Formalmente sí. El ordenamiento exige un acto claro y específico del legislador o del órgano competente para derogar una ley. Los textos lo reiteran. La ley solo se deroga por otra ley. La costumbre puede jugar un papel, sí, pero generalmente se admite la que complementa la ley, secundum legem, o la que cubre vacíos, prater legem, pero no la que va directamente en contra de una ley escrita y vigente, contra legem. Además, como recuerdan las fuentes citando a García de Enterría, las leyes se publican oficialmente, lo que impide en principio alegar desconocimiento como excusa válida para no cumplirlas. Queda claro. Las leyes no mueren por abandono, necesitan un certificado de defunción formal expedido por otra norma de igual o superior rango. Exactamente esa es la idea que transmiten los documentos. Puede haber leyes obsoletas, inaplicadas, fósiles jurídicos, si se quiere, pero técnicamente siguen vigentes hasta su derogación formal. Bien, hemos visto la teoría. ¿Qué es derogar? ¿Quién lo hace? La importancia de la jerarquía y el tiempo. ¿Y por qué el desuso no es suficiente? Para terminar de aterrizar todo esto, podríamos ver algunos ejemplos reales que comentan los textos sobre cómo funciona la derogación en la práctica. Algo concreto. Por supuesto, los casos concretos ayudan mucho. Los materiales mencionan una sentencia del Tribunal Constitucional peruano que resulta interesante, porque ilustra precisamente la complejidad de determinar una derogación tácita. Se trataba de un caso donde había un entramado de normas de distinto tipo y rango. Decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones ministeriales, todas relacionadas con derechos de propiedad. Y el tribunal tuvo que analizar si las normas más recientes eran incompatibles con las anteriores o si regulaban toda la materia, para decidir si había habido derogación tácita. Muestra que esa labor interpretativa no siempre es sencilla. Se ve que la derogación tácita puede ser fuente de litigios, de debates largos. Y algún caso que tuviera más repercusión social, que sea más conocido, para ver el impacto más allá de lo puramente técnico. Sí, los documentos dedican un apartado a analizar la derogación de la llamada Ley Pulpín en Perú. Es un ejemplo muy claro y bastante reciente de derogación expresa, pero motivada por factores sociales y políticos muy fuertes. Esta ley se aprobó a finales de 2014. Sí, creo recordar la polémica que generó aquello, de qué iba exactamente y por qué duró tan poco. Su objetivo declarado, según extuitadas fuentes, citando argumentos de la época, era fomentar el empleo formal entre jóvenes de 18 a 24 años, un colectivo con altas tasas de informalidad. Para ello, creaba un régimen laboral especial que, según sus defensores, el gobierno de entonces y algunos sectores empresariales, abarataría los costes de contratación para las empresas. Por ejemplo, simplificando algunos beneficios como las vacaciones o la compensación por tiempo de servicios, la CTS. Sin embargo, los críticos, sindicatos, colectivos estudiantiles, parte de la oposición política, argumentaron que, en realidad, lo que hacía era precarizar el empleo juvenil, creando una suerte de trabajadores de segunda con menos derechos que el resto. Y la reacción social fue muy fuerte, ¿verdad? Recuerdo manifestaciones. El Congreso decidió derogar la ley Pulpín de forma expresa, mediante otra ley, claro. Esto fue a finales de enero de 2015, o sea, apenas estuvo vigente poco más de un mes. Es un caso paradigmático que las fuentes usan para ilustrar cómo una norma puede ser eliminada rápidamente, no por problemas técnicos de incompatibilidad, sino por una fuerte contestación social y, bueno, por un cambio en el balance político que la consideró inviable o injusta. Muestra la derogación como un mecanismo que también responde y mucho a la dinámica social. Entonces, resumiendo lo que hemos extraído de estos materiales, una ley solo muere por otra ley, entendida en sentido amplio y de igual o superior jerarquía.
Esta muerte puede ser anunciada claramente, expresa, o deducirse de la incompatibilidad tácita. La jerarquía entre normas es crucial. Las leyes por lo general miran al futuro, por el principio de irretroactividad. Y por mucho que una ley caiga en el olvido práctico, el desuso no la mata legalmente en sistemas como el descrito. Todo un conjunto de reglas diseñadas para mantener el orden y la coherencia en el sistema legal. Efectivamente. Entender cómo funciona la derogación, como sugieren estos textos, no es solo para especialistas en derecho. Nos revela cómo los sistemas legales intentan equilibrar dos fuerzas, a veces en tensión: la necesidad de estabilidad y previsibilidad, la seguridad jurídica y la necesidad de adaptarse a los cambios, corregir errores y evolucionar, la dinámica propia del derecho. La derogación es la herramienta formal para gestionar esa tensión. Y ejemplos como el de la ley Pulpín, destacado en las fuentes, son un recordatorio potente de cómo la sociedad, la política y el derecho formal interactúan constantemente en este ciclo de crear y eliminar normas. Y nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Si las leyes están en este ciclo continuo de nacimiento y muerte, a veces por razones técnicas, otras por presiones sociales, ¿es posible realmente alcanzar un estado de derecho estable y completamente predecible? O quizá esta fluidez constante, ¿qué nos dice sobre la propia naturaleza dinámica y quizá siempre inacabada del esfuerzo humano por regular la convivencia? Una vuelta de tuerca sobre cómo manejamos nuestras propias reglas del juego. Gracias por acompañarnos hoy en esta exploración.